Esta tarde, el bloque de la tarde es un bloque también significativo en nuestra labor pastoral. Hemos venido escuchando lo que es realmente el ser, esa experiencia de conexión con Dios, esos instantes en los que vamos descubriendo la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo vamos acogiendo el plan de Dios para nosotros en esta experiencia sacerdotal. Pero también está el quehacer nuestro, el quehacer, nuestra acción pastoral, la misión, la evangelización, que es el envío. Se configura nuestro sacerdocio en ese llamamiento a estar con Cristo y a ser enviado por Cristo. De modo que en esta tarde trataremos de abordar algunos momentos en los que nos van a dar luces en nuestro mismo ejercicio del ministerio sacerdotal, como también concretamente la proyección de la renovación carismática en nuestros ambientes parroquiales, diocesanos, en la iglesia. Quiero como primera medida plantear desde la novedad de Pentecostés esa experiencia fundante de la unción del Espíritu de Dios en el sacerdote. Segunda medida, hablaremos de la novedad de la renovación carismática. Y tercer y último momento será el instante donde hablaremos sobre la proyección transversal precisa de la RCC, Renovación Carismática Católica, en nuestra iglesia. La novedad de Pentecostés. Ubiquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 3 y 4. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Conocidísimo este texto, lo predicamos, lo enseñamos, especialmente en el tiempo pascual, en el tiempo de cerrar el tiempo pascual con el gran Pentecostés. Aquí está como el quicio, diríamos el momento fundante de la experiencia liberadora que experimentan los apóstoles, como también la proyección de su quehacer en cuanto al envío que Cristo había hecho sobre ellos antes de morir, que luego en la resurrección también vuelve a enviarlos, sopló sobre ellos el Espíritu y les indicó su misión. Fíjese algo, cómo eran los apóstoles antes de Pentecostés. Hubo un cambio interior en la vida de los apóstoles por la unción de Pentecostés. Miremos la imagen de Pedro, que es muy valiosa y diciente para nosotros. Un Pedro antes de Pentecostés, antes de la cruz, antes de la resurrección. Vemos a un Pedro que desafió a Jesús: mándame a ir a caminar sobre ti, sobre las olas, a ver si eres tú. Pedro, ven, camina. Vemos un Pedro que trata como de negociar el tema del perdón. Maestro, 7 veces nomás hay que perdonar. No, Pedro, 70 veces 7. Quiere colocarle una cifra cuantitativa al perdón, a la misericordia. Pedro no tiene mucha claridad. Vemos a un Pedro inestable, a unos apóstoles inestables, algunos peleando por los primeros puestos. Discutían entre ellos quién era el que ocuparía el primer lugar. Jesús los reprende. Observamos a unos apóstoles, el caso de los hijos de Zebedeo, pidiendo los primeros puestos, sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda. Vemos también a ellos mismos mostrando su temperamento y también su energía interior
tratando de buscar algo noble para Jesús, cuando los samaritanos impiden que Jesús se hospede en Samaria, porque iba camino a Jerusalén. Lo que habla Juan: Maestro, ¿quieres que caiga fuego del cielo? Nosotros podemos pedir que baje fuego del cielo y los consuma. Jesús lo reprende: no es lo que les he enseñado a ustedes. Vemos a unos apóstoles que carecen de discernimiento. Pedro, por ejemplo, trata de persuadir a Jesús de que no vaya a la cruz. Obviamente el demonio usando a Pedro para poder tergiversar la misión de Jesús. Jesús lo reprende: apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres, mas no piensas como Dios. Vemos en los apóstoles sentimiento de envidia. Cuando los zebedeos pedían los primeros puestos, observamos que los demás los reprueban y arremeten contra ellos, pero en el fondo estaban ellos sintiendo que se nos adelantaron pidiendo un premio grande. Y podemos ver entonces la humanidad, la carne, la carnalidad que hay en los apóstoles. Y llegó el día de la última cena, el jueves, la tarde del jueves, donde el Señor instituye el sacramento de la Eucaristía e instituyó el sacramento del sacerdocio. Y los ungió como sacerdotes. Les concedió, les confirió esa gracia de ser sacerdotes. Prolongó en ellos esa misión de su ser sacerdotal, el sacerdocio real de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Los hizo partícipes. Confeccionó la Eucaristía en la tarde del jueves y a su vez le dice: hagan esto en conmemoración mía. Jesús los instituye sacerdotes. Sacerdotes en su carácter humano inestables, con debilidades, con tropiezos, con pecados, con mundanidad, con todas las realidades humanas en sus luchas, los constituyó sacerdotes. Y aún allí, Pedro, ya revestido de esa gracia del sacerdocio que Cristo le había comunicado en esa tarde, Pedro le dice: Maestro, yo me haré matar por usted. Antes de que el gallo cante me habrá negado 3 veces. Como que no me conoce, Señor. Estoy para las que sea. Y vemos y conocemos la historia. Pedro negó a Jesús. Habían recibido su cuerpo y su sangre en la última cena. Habían comulgado con él. Estaba en ellos lo que más tarde nos enseñaría la teología sacramental. Se habían hecho con corpóreos y con sanguíneos con Cristo Jesús. Pero ahí está el hombre inestable, el hombre confuso, el sacerdote que tenía temor y miedos. Jesús resucita, se les manifiesta a ellos y viene la cantidad de ambivalencia, de dudas. Los apóstoles no creen, en ellos Tomás. Hay ciertas resistencias, hay miedos, hay temores. Dice el pasaje de Juan capítulo 20 que Jesús llegó al lugar donde estaban, se les aparece y el texto indica 2 veces en que Cristo le dice: la paz con ustedes. Dentro del diálogo Jesús vuelve y repite: la paz con ustedes, para indicarles que había que sanar el corazón. Y Jesús lo que está haciendo es preparando sus corazones, sanando su vida interior. Y luego dice: sopló sobre ellos el Espíritu. A quien les perdone los pecados les quedan perdonados, a quien se los retenga le quedan retenidos. Configurando lo que había ya realizado propiamente la tarde del jueves, antes de que muriera en la cruz. Pero los discípulos todavía no lograban tener la claridad. Y ahora llegó el día de Pentecostés, después de las indicaciones que Cristo le ha dicho antes de ascender a los cielos: no se ausente,
que reúnanse, estén en oración. Y dice el pasaje que hoy leíamos, que mientras oraban, era en oración como el Espíritu de Dios descendió sobre sus vidas. No estaban en una reunión cualquiera, no estaban compartiendo una cena, era en el momento en la que estaban reunidos en el cenáculo en oración. Y fue en oración donde hubo el derramamiento del poder del Espíritu. Y ahí surge la vida nueva para los apóstoles. De modo entonces que la gran novedad del Pentecostés es que hizo que enriqueció el ministerio sacerdotal de los apóstoles. El sacerdocio que habían recibido la tarde del jueves, ahora en Pentecostés se potencia. Y ellos adquieren una fuerza especial, donde desaparece el miedo y surge la nueva expectativa de la obra del Espíritu, donde vienen a entender lo que Cristo les había dicho. Vienen ahora a tener claridad de lo que había acontecido con el Mesías, cómo tenía que morir, padecer y morir, y luego resucitar triunfando. La unción del Espíritu de Pentecostés transformó el corazón de los apóstoles. Se pudo inscribir en su corazón la nueva ley de la obra del Espíritu. Ya no es la alianza en piedra como se le dio a Moisés. Ahora en Cristo, bajo esta nueva modalidad del nuevo sacerdocio real que le ha conferido a los apóstoles, y al ser ungidos por el Espíritu, talló en su corazón la nueva ley, la ley del Espíritu. De modo que hizo del sacerdocio de los apóstoles un sacerdocio vivo, estable, consciente, ungido, capaz de predicar con autoridad, convencidos de lo que creen, convencidos de lo que hablan, con la certeza de que el Espíritu hablará a través de ellos. Como se los dijo muchas veces Jesús, no se preocupen por lo que tengan que hablar. Los llevarán a las sinagogas, los entregarán a las autoridades, pero ustedes hablarán porque el Espíritu estará sobre ustedes. Los preparó el Señor, pero requerían de ese bautismo nuevo, de esa vida nueva del Espíritu, la gran novedad de Pentecostés. Dejaron de ser el sacerdote inestable para ahora configurarse con Cristo cabeza. Ahora se configura con Cristo sumo y eterno sacerdote, y se configuraron en la misión que el Señor les había encomendado. Mire, padres, hermanos míos, usted y yo hemos recibido un ministerio sacerdotal. No somos dignos de ello, lo sabemos, pero así lo ha querido Dios y lo ha destinado Dios para nosotros. No sé por qué, y creo que muchos nos decimos, ¿y por qué me elige a mí? Conociendo uno su realidad humana, pero así lo ha destinado Dios en su sabiduría, y no ha dado un sacerdocio para que nuestro sacerdocio sea la imagen de Cristo aquí en la tierra, y en virtud de esta gracia especial de avivar el don del Espíritu de Pentecostés, sea enriquecido este don sobrenatural del orden sacerdotal. Ahí está la novedad de que podemos dar un paso de la misma experiencia del sacerdocio en la imposición de manos recibida de nuestro obispo, y que se nos ha entregado una misión. Ahí está la novedad de Pentecostés, en la apertura al Espíritu, como obró en los apóstoles, también sucede en nosotros. Esto que aconteció aquí en los Hechos de los Apóstoles también sucede en nosotros y seguirá sucediendo, porque esto es historia de salvación. Se sigue prolongando la obra de Dios, sigue actuando el Señor en nuestras vidas, en nuestras deficiencias, en nuestras debilidades. Conocemos y palpamos la realidad de la gracia del Espíritu de Dios que ha facultado este ministerio sacerdotal. Esta unción ontológica que nos hace, diríamos, diferentes en cuanto a este sello indeleble de lo que es el orden sacerdotal,
se verá enriquecido y será transformado en la medida que usted y yo seamos sacerdotes para Cristo y sacerdote abierto a la acción del Espíritu de Dios. Los apóstoles eran sacerdotes ungidos, carismáticos. El término carismático no lo simplemente lo asociamos por los que estén inscritos en un movimiento eclesial llamado Renovación Carismática, la iglesia institucional y carismática. Es porque la iglesia es guiada por el Espíritu. Pero ahí también está nosotros, la apertura nuestra y la decisión de creerle a esas mociones del Espíritu que están presentes en la Sagrada Escritura. No es mentira, es realidad, es veraz. Y lo mejor de todo es que Dios lo quiere hacer en nosotros. Que el sacerdocio nuestro sea transformado, vivificado por esta gracia del Espíritu de Pentecostés. De modo entonces que en los apóstoles aparecieron unos dones especiales, surgieron una gracia nueva, se activó todo lo que habían recibido, vino una transformación interior que lo llevó a actuar con una convicción, una seguridad en la que el Espíritu de Dios los guiaba. Ellos tenían que ir discerniendo, ir conociendo la obra del Espíritu porque era nueva y novedosa. Y así fueron ellos caminando en ese discernimiento, y vemos cómo se fue dando la iglesia en sus inicios y continuó realizando su obra hasta los días actuales. El Espíritu de Dios que sigue guiando la iglesia con las deficiencias humanas, con todas las realidades que hay allí. A los discípulos los tildaron de ebrios aquella mañana del día de Pentecostés. Los tildaron de borrachos porque estaban hablando en lenguas. Ebrios. San Cirilo de Jerusalén dice: no está tan lejos esa interpretación o esa expresión, porque realmente estaban ebrios, pero no ebrios por el mundo, por la carne o por el licor, sino que había una ebriedad, la ebriedad del Espíritu. Estaban embriagados, pero por el poder del Espíritu. Raniero Cantalamessa, en uno de sus libros titulados La sobria embriaguez del Espíritu, antes de ser cardenal lo escribió, indica que hay como dos modos de la ebriedad: la ebriedad material y ebriedad espiritual. Indica que hay una analogía entre ellos, como también unas contraposiciones. La analogía consta o consiste en que ambas ebriedades, espiritual y material, la que da el vino, el licor, y la que obra el Espíritu de Dios, hacen que cada persona salga de sí mismo, hace que la persona reciba alegría, infunde alegría. Un borracho de vino alegre se nota. El hombre embriagado del Espíritu también es una persona gozosa en medio de las dificultades. La analogía está en ello, en que infunde alegría, en que hace olvidar los esfuerzos y hace a la persona salir de sí mismo. El ebrio del licor se siente muy seguro, pareciera que entienda muy seguro, y por ello se desinhibe y habla más de la cuenta y dice hasta cosas que no debe decir. Pero también habla e indica el cardenal que hay una contraposición, o varias contraposiciones. Y es que la ebriedad material, droga, sexo, licor, todo este desenfreno, vuelve a la persona vacilante e insegura, inestable. Diferente a la ebriedad que obra el Espíritu, hace a la persona o la vuelve estable en el bien. La ebriedad material hace salir de sí mismo para vivir por debajo del propio nivel de la razón. Perdió los estribos. La persona que está embriagada de licor no pierde las habilidades, la destreza y mucha de la parte psicomotriz. En cambio, la persona ebria en el Espíritu de Dios, la ebriedad espiritual,
hace que la persona esté por encima del plano racional, no despreciando la razón, sino que eleva hacia un punto superior donde, apoyándose en la razón, da un salto en fe, de modo que sus pies los tiene en la tierra bien puestos, pero con su mirada en el infinito, en la eternidad, en lo divino. En Pentecostés confundieron a los apóstoles, obviamente, porque creían que estaban ebrios de licor, y no es así. Estaban ellos embriagados del Espíritu, que es el vino nuevo que surgió de la vid verdadera, y la vid verdadera es Cristo, quien les ha dado el vino nuevo, la unción de su Espíritu. De modo que esa ebriedad espiritual que ha obrado el Espíritu en los apóstoles es la con la que ellos pudieron darle muerte al pecado y darle vida al corazón. Muy diferente a la ebriedad material, que lleva a la destrucción corporal, física, psicológica y más aún espiritual. La ebriedad espiritual da muerte al pecado y da vida al corazón. De manera que nosotros, sacerdotes, a través de esta experiencia carismática, la experiencia del Espíritu en el sacerdocio, enriquecida tu vida sacerdotal, tú notarás, y se notan, que las cosas se hacen nuevas. Se puede convertir lo ordinario en algo extraordinario. Tu predicación, con seguridad, la verás algo diferente. El pueblo nota algo distinto, y se lo han dicho a usted, estoy seguro: Padre, hay algo especial en usted, hay algo que fluye. Pero a veces nosotros tenemos tantos miedos y decimos: no, usted está loquita, es tan fanática, vaya, rece por allá. No, esta señora siempre con el mismo cuento. Los laicos ven quizás lo que nosotros no logramos ver, y tenemos a veces miedos o estereotipos, paradigmas que nos impiden ver más allá de la obra que Dios hace a través de nosotros. Somos el pincel, como nos indicaba Monseñor Munilla. Somos el pincel, un simple instrumento. Pero este instrumento, en manos de Dios, convencido de lo que Dios puede hacer, sucederán cosas grandes. Pero hay que creerlo, padres. Creerlo en el corazón, en la certeza de lo que usted hace, en lo que usted es, en lo que ha recibido. Sentarnos a confesar desgasta físicamente, espiritualmente, nos carga, no es fácil, es morir a sí mismo. Pero en la vida en el Espíritu, en la ebriedad del Espíritu, todo es diferente. Esa mortificación que haremos se va a traducir en el Espíritu de Dios, en esa sobriedad auténtica del Espíritu. Una mortificación, sea la que usted confesando, la que usted entréguese por los demás, en tu misma vida de ascesis y de renuncia, en tus luchas contra nuestra debilidad. La mortificación que hacemos, si solamente queda en el plano de un cumplir y un mortificarme por cierta razón, creo que caeríamos en la tentación de una vanidad en la carne, como aquel el fariseo. El fariseo se sentía justificado. Yo ayuno, mortificación, yo pago y doy los diezmos, sus responsabilidades y sus quehaceres. Se creía completo. Esa es la vanidad en la carne, que brota de una mortificación solamente por un cumplimiento de una ley. Pero si la mortificación y el sacrificio que usted obra, que realiza, el sacrificio de la cruz, la sabiduría de la cruz, que nos habló también Monseñor Munilla, empujado por el Espíritu, conducido por el Espíritu, ese sí santifica y transforma, y no hace de una carga dicho sacrificio, mortificación, sino una complementariedad de vida nueva en nosotros. ¿Pero por qué? Porque hemos sido dóciles a la obra de Pentecostés. Es ahí donde está la clave, padres.
Usted puede y debes enriquecer tu ministerio sacerdotal, que es un don, una maravilla, una belleza, pero enriquecerlo con el don de Pentecostés, para que también fluya en ti como fluyó en los apóstoles. Los apóstoles antes de la cruz, antes de la muerte de Cristo, habían recibido ya esa gracia sacerdotal, el sacerdocio en ellos, pero eran inestables. Pero el Pentecostés transformó y cambió sus vidas. Todo será diferente, todo será renovador. Tu catequesis, lo que enseñas, el misterio que estás celebrando, lo vives, te apasionas. Es el Espíritu que da muerte a la carne, a los vacíos que también llevamos, a todo lo que nos ha hablado Monseñor José Ignacio, todas esas luchas internas, el Pérgamo que llevamos por dentro, la Tiatira que llevamos por dentro, la Sardes que está ahí, el Éfeso, toda esa iglesia contenida en nosotros. Pero San Pablo lo dice ya mismo: podemos colocarle fin a las obras de la carne por obras del Espíritu. En esto vemos entonces, padres, este gran legado y la gran gracia de Dios, una herramienta poderosa para una evangelización diferente, para una vida ministerial diferente, que tengan vida, un sacerdote con vida, un sacerdote con unción, de que está convencido de lo que lleva, de lo que tiene, frente a esas debilidades, situaciones depresivas que podemos experimentar, momentos que no nos sentimos bien, a gustos. Pero toda esta realidad, que no es ajena a nosotros, puede ser realmente transformada, y así será por esta gracia de Pentecostés. Ese es el ser y el quehacer del sacerdote, el sacerdote para la nueva generación, la nueva era del Espíritu de Dios. Estamos en el tiempo del Espíritu, se inauguró el día de Pentecostés y sigue la época del Espíritu. Estamos en los tiempos últimos del Espíritu, sacerdotes del Espíritu, con los pies aplomados en la tierra, pero con la mirada en el cielo, con una convicción clara de lo que hemos recibido. Por ello imploramos tanto aquí: Espíritu Santo, ven. Por ello, durante todo el retiro usted ha notado que estamos siempre en esta dinámica, y hay cantos y hay oración, pero siempre es pidiendo su asistencia al Espíritu, porque hay que avivarlo, hay que despertarlo. Está allí, quizás dormido, pero hay que aprovecharlo al 100%, emplearlo todo lo que hay en nosotros. Toda esa riqueza es la vida de Dios en nosotros, la plenitud de su gracia en nosotros. Misterio enorme, lo más caber en lo menos, lo más Dios, y decidir es llegar al corazón nuestro, que es lo menos, y ahí enteramente Dios se da en nosotros. Es una gracia especial valorarla, cuidarla, conservarla, aceptarla y sobre todo creerla, Padre. Créalo que usted es un hombre de Dios, un hombre ungido por el Espíritu, para cosas grandes. Con nuestros miedos, sí, por nuestros temores, claro, pero es que ahí está. Es la convicción de lo que hemos recibido. Esto no ha sido algo puesto simplemente, que me lo quito y me lo pongo. No, esto ha sido impreso en el alma, sellados con esta gracia para la eternidad. En razón de esto, padres, guarden su corazón toda esta palabra. Este nuevo Pentecostés es para usted, es reavivar este ministerio sacerdotal, que Dios levanta a sus hijos nuevamente, como levantó a los apóstoles de esa decadencia, de esa inestabilidad, y los hizo hombres estables, con una sobria embriaguez en el Espíritu, una vida nueva en el Señor. Novedades de la renovación carismática. La renovación carismática surge por la misma gracia de Dios. No hay autor humano, no hay fundador humano, es solo obra del Espíritu de Dios, que en unos estudiantes en una universidad en Duquesne, fin de semana en Pensilvania,
inquietos por esa obra del Espíritu Santo que no la tenía muy clara, pero habían algo en ellos de que estaban con cierta incertidumbre y estaban viendo testimonios de cómo el Espíritu obraba en otras personas. ¿Por qué nosotros no puede suceder eso mismo? Y allí, en ese retiro de fin de semana, hubo una efusión de Espíritu Santo y hubo manifestaciones especiales en estos estudiantes. Signos carismáticos, carismas que empezaron a resultar y a darse en ese momento, puntualmente en el instante de la oración, como también a los días fueron dándose cuenta de que se estaba dando alguna manifestación a través de lo que estaban haciendo. Y se fue propagando por todo Estados Unidos y así por toda la tierra a donde ha llegado esta corriente de gracia llamada renovación carismática. De modo que hay que entender algo. Hemos escuchado renovación carismática como corriente de gracia y como movimiento eclesial. Conviene, por tanto, clarificar estos términos, al menos hacer una pequeña aproximación para tener claridad. Corriente de gracia. Concebimos la renovación carismática como corriente de gracia, no como una organización en sí misma, sino una acción propia del Espíritu Santo en la iglesia, con el fin de renovar la vida cristiana a través de carismas, a través de la oración, a través de la experiencia en el Espíritu. Esta corriente de gracia tiene unas características. Se vive de diversas realidades eclesiales, grupos de oración, comunidades. Vamos mirando que van surgiendo como los ministerios. La palabra ministerios a veces ha sido un poquito como controvertida. Vemos servicios que van configurándose en nuestras parroquias. Como corriente de gracia concebimos la renovación carismática, aquella que no depende de estructuras rígidas. Ella es difusa, es transversal. Está abierta para todos los fieles, solamente se pide apertura al Espíritu. Francisco lo dijo, el Papa Francisco, cuando también hablaba a Charis en el 2019, decía: la corriente de gracia, la renovación carismática es una corriente de gracia dentro de la iglesia. Su fundamento teológico, ¿en qué está como corriente de gracia? En la efusión del Espíritu Santo que renueva el sacramento del bautismo, sacramento de la confirmación, y que nos impulsa a la misión y al servicio. Esto es del ámbito de la corriente de gracia. Como movimiento eclesial, la renovación carismática se ha concretado en forma organizada. Estatutos, tiene sus reglamentos, una coordinación general, formado por un consejo de laicos, acompañado por un asesor o delegado episcopal que acompaña el movimiento, reconocido dentro de la iglesia, diócesis. Ejemplos de su expresión, pues se nota que hay grupos de oración en parroquias, comunidades de vida, de alianza también, que se va percibiendo con el espíritu propio de la renovación carismática. Ya como organización requiere entonces de estructuras, retiros, encuentros, convivencias, formación, eventos internacionales, nacionales, una espiritualidad específica, es cristocéntrica, es neumatológica, eclesiológica, mariológica, fundada obviamente en esta experiencia del Espíritu, en el uso de carismas, proyectado en una alabanza externa a partir de una experiencia interna de conexión con Dios. Hay un reconocimiento oficial desde la Santa Sede, que también en nuestras jurisdicciones eclesiales está ahí. De modo que vemos desde dos puntos de vista la renovación carismática como corriente de gracia y como movimiento eclesial. Padres,
Usted puede ser un sacerdote de la corriente de la gracia de la renovación. Y no quiere decir que tenga que estar usted circunscrito en el movimiento de renovación carismática. Pero usted puede vivir esta experiencia de Pentecostés, como se lo estuve narrando desde el aspecto bíblico en los Hechos de los Apóstoles, y ser ese sacerdote también de la corriente de gracia de la renovación, que te dejas inspirar por el espíritu de la RCC, te dejas inspirar por esta corriente de gracia, donde avivas los dones, los carismas, donde se dan frutos especiales en tu vida y en el ejercicio de tu sacerdocio, y estás ahí en tu parroquia y percibes que tu oración es diferente, percibes que también, diríamos, aunque esto no es garantía, pero que tu comunidad está buscando más de ti, pero de ti no, de Dios, a través de lo que usted le está dando al pueblo. Usted le está dando a Dios, no a Dios sino al Señor. Le está dando a usted esa experiencia de Pentecostés que está avivando su sacerdocio, y por ello, siendo ese sacerdote de la corriente de gracia, usted lo que hace es espiritualizar sus comunidades, sus grupos, sin que ellos pierdan su identidad. Legión de María puede tener usted en su parroquia. Usted puede tener incluso neocatecúmenos. Puedes tener en tu parroquia focolares, cursillistas de cristiandad, tantos expresiones eclesiales de vida, pequeñas comunidades, sin que ellos pierdan su carisma, su identidad. Pero usted las puede enriquecer con esta experiencia de Pentecostés. Un sacerdote de la corriente de gracia de la renovación carismática. Y no quiere decir que usted tenga que estar circunscrito realmente en el movimiento de renovación, sino que usted puede, a través de su vida sacerdotal, vigilia de oración, momentos de alabanza, grupos, en la visita a los enfermos, pone las manos en los enfermos se curan. Está prometido, promesa en la Sagrada Escritura. Es usted usando, operando lo que ha recibido del Señor. Es colocando al servicio el don inefable que Dios ha puesto en nosotros. Esta gracia que no lo merecemos, pero esta corriente que va por dentro, que salta para la vida, como decía Cristo, el evangelista San Juan, capítulo 7 de San Juan: del que cree en el corazón correrán ríos de agua viva. Entonces usted lo que está haciendo es que a través de la transformación, a través de tu trabajo y de tu servicio en la corriente de la renovación, estás espiritualizando tu comunidad, sin atropellar el carisma de tus comunidades, sin querer cambiar y a todos decirle tienen que ser renovación. No, eso es absurdo. Tenemos que ser de visión amplia, en la que yo puedo enriquecer todo lo que hay en mi parroquia, en mi servicio pastoral, desde mi experiencia de Pentecostés. Las cosas se hacen nuevas, se hacen diferentes. Y está el caso también, aquellos que estamos militando en el movimiento de la renovación carismática, que hemos nacido en ella, que surgió entre ellos estamos, en el caso mío, mi conversión empezó ahí en la renovación carismática, a los 18 años de vida, en una experiencia de una Eucaristía, de oración por los enfermos, donde había alabanza, cantos, igual como aquí. Hubo algo impactante que transformó mi vida. Me derribó como derribó a Saulo de Tarso camino a Damasco. Ese es mi Damasco, lo he considerado así. El momento en el que el Señor me despoja y me derriba de mis seguridades y empieza a construir algo en mi vida sin yo conocerlo, sin saber entender qué había. Pero sé que ese día pasó algo en mi vida que me quebrantó, renovó mi vida, mi alma, hizo algo diferente que no lo tenía planeado. Y fue ahí donde empecé a caminar en esta experiencia, venciendo el pecado, luchando, porque siempre estará la debilidad. Y a esa edad de los 18 años, rebeldía total de adolescente, problemas serios con mis padres, los adultos, tenía confrontaciones, me consideraba superior, muy capaz, ya estoy grande, ya tengo muchas habilidades, tengo esto, soy universitario. Y el Señor me derriba de mis seguridades. Cuando llegué a aquel lugar, la casa de oración de la arquidiócesis de Cali, allá a vivir ese momento,
Me escondí detrás de un muro para que nadie me viera. Efectivamente nadie me vio, tenía vergüenza. Tenía compañeros que seguían cerquitas a esa casa, estaba la universidad cerca. ¿Qué tal? ¿Qué boleta que vieran que yo estuviera allí? Alabaré y todo ello. No. Pero me logré esconder de la gente, nadie me vio. Pero no me pude esconder de Dios, Dios ya me había visto. Y ahí fue que tuve esa experiencia donde tuve un momento de quebranto, renovó mi alma, me derribó. Y me quebranté, lloré. El soberbio, el egocéntrico o el rebelde, doblado, derrotado por el Señor, venció el Señor en mí. Ahí en este movimiento como tal de renovación, también podemos entonces circunscribir nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra tarea. Y de hecho, pues los que militamos en este movimiento ya eclesial, condensado dentro de una diócesis, pues en muchos hogares o en muchas diócesis hay sedes que están construidas, casas de oración, avaladas por los obispos en sus diferentes jurisdicciones. En otros no existe ello, que está más bien desplegada en la parroquia. Maravilloso, desde la parroquia impulsar la renovación carismática, ya hablando como movimiento eclesial, que hay la función del delegado episcopal o el asesor diocesano que ha puesto el señor arzobispo, obispo de la diócesis, y él desde allí empezar a proyectar el trabajo de avivar esta experiencia de renovación carismática en el corazón de todos los fieles, que contribuye en la edificación de la iglesia, que contribuye en el bienestar de la iglesia. Y finalmente, queridos padres, ¿cómo proyectamos esta renovación carismática? Pues es muy denso, pero podríamos decir que en los planes pastorales diocesanos, teniendo claro que tiene que estar insertada la renovación carismática como movimiento para que pueda tener, diríamos, el soporte y el acompañamiento eclesial. De modo que desde esa pastoral en conjunto, planeada desde la vida diocesana, la renovación carismática como movimiento debe caminar en primer lugar en comunión eclesial. Un error muy grave y que ha sido un problema serio en muchos ambientes es que quienes podemos ser asesores o delegados episcopales para la renovación podamos caer en la tentación de crear iglesias paralelas, y por ello pueden haber mucha resistencia incluso entre el clero y ante el mismo señor obispo. Pero la renovación como movimiento hace parte de una vida diocesana, no es ajena a la vida diocesana. Y por ello el sacerdote tiene que hacer ese puente especial con la diócesis, el quien está de asesor, que pueda acompañar al mismo movimiento, pero en comunión con las directrices de la vida diocesana, el mismo obispo. Las diócesis tienen un plan pastoral, está organizado, plan global o plan pastoral, de acuerdo como lo mencionen. Y allí es donde la renovación tiene su tarea. No simplemente encerrada en su mundo, encerrada en sus cuatro paredes, sino que esta riqueza de esta experiencia de Pentecostés, de esta corriente de gracia igual, puede irrigar toda la diócesis, ayudar a contribuir en la espiritualidad de la diócesis, contribuir en la formación de agentes, en la que puede llevar a muchos lugares esta buena noticia. De las novedades de la renovación es que hizo de los católicos simples, católicos auténticos testigos. Uno encuentra en muchas de nuestras comunidades, en la renovación carismática, personas, laicos tan comprometidos, tan convencidos, hasta con más fe que nosotros, y con una decisión de servir, de trabajar y evangelizar con una tenacidad. Son personas convencidas de lo que recibieron, la efusión del Espíritu. Entonces la renovación, caminando al ritmo de la diócesis, es la que va a dar fruto, y fruto abundante. Por sus frutos los conoceréis, nos dice la Escritura. De modo, queridos hermanos, que a los asesores les digo esto, a los que son delegados, hay que trabajar mucho en la comunión eclesial y también en la relación con el clero de dicha comunidad o de dicha diócesis. A veces hay asesores o delegados que son extradiocesanos, no pertenecen ahí mismo
a la diócesis donde ha sido enviado. Y podemos hacer barreras donde deberíamos de construir es puentes. Construimos muros donde lo que hace es alejar el movimiento de la renovación de la vida diocesana, empobreciendo la realidad pastoral de la renovación, para que sea viva y tenga futuro y prospere y no haya un baculazo posteriormente. Tiene que haber esa conexión de parte del delegado en comunión con la diócesis. Por ello lo importante de ir a las cosas prácticas, asistir a reuniones, la fraternidad sacerdotal, el acompañamiento a los procesos, vivir de acuerdo y fungir de acuerdo al sentir de la diócesis donde está dicho delegado. No es crear cosas porque a mí me parece. Es también visionar y discernir. El Espíritu ayuda, pero siempre el sentido eclesial. Eso es lo que va a dar consistencia a la comunidad. A la comunidad de la RCC le da consistencia al movimiento. Ahí es donde puede suceder los desfases, los fanatismos que podemos observar en ella, algunas situaciones irregulares. Pero cuando hay claridad en la vida diocesana, en lo que es la eclesiología, mi servicio como delegado de la renovación dará fruto, se verá, se expanderá, porque no está anclado a unas 4 paredes, a un grupo simplemente, sino que va a irrigar la diócesis. Esto obviamente es de proceso, eso no es de la noche a la mañana, pero va creando comunidad, va creando también la necesidad que los párrocos digan: quiero un grupo de oración en mi parroquia, la renovación, y quiero formación aquí. De modo que podemos ir integrando y articulando la RCC a esa vida parroquial y a esa vida diocesana con una mirada eclesiológica. Ya para ir terminando, en el documento final del sínodo, en la parte cuarta o capítulo cuarto, se llama una pesca abundante. Permítame, leo un pedazo textualmente, dice así: las redes 109, numeral 109, las redes echadas por la palabra del resucitado permiten una pesca abundante. Todos colaboran en el arrastre de la red, pero tienen un rol especial. En el Evangelio, Pedro tiene un rol especial. En el Evangelio, la pesca es una acción realizada en común. Cada uno tiene una tarea precisa, distinta pero coordinada con la de los demás. Así es la iglesia sinodal, hecha de vínculos que unen en la comunión y de espacios para la variedad de pueblos y culturas. En un momento en el que cambia la experiencia de los lugares donde la iglesia está arraigada y peregrina, es necesario cultivar en formas nuevas el intercambio de dones y el entrelazamiento de los vínculos que nos unen, sostenidos por el ministerio de los obispos en comunión entre sí con el obispo de Roma. De modo que esta visión de iglesia sinodal, podemos ver cómo la renovación cabe perfectamente y está como pensada para ella, que puede articularse y llegar a esas instancias lejanas como también cercanas, evangelizando en la cultura sin estropear, sin querer apagar o sentirse superior a otras expresiones pastorales. Ella contribuye en que haya una comunión eclesial, una comunión de vida, donde el Espíritu de Dios es el que une y no divide. Por ello, ahí es el punto en donde uno puede discernir y entender que la renovación es una herramienta valiosa, que puedo hacer uso de ella y poderla articular en mi parroquia, en mi vida, en la vida diocesana. Obviamente todo esto son procesos, se requiere el camino, pero se va logrando, se hace. Desde mi experiencia como asesor de renovación, son 16 años que llevo asesorando renovación desde que me ordené. Y en las diferentes jurisdicciones de Estado he tenido varios ejemplos y varias experiencias. La diócesis de Valledupar es una diócesis que tiene
una mirada tan especial hacia la renovación carismática, que la abraza y la envuelve en el plan pastoral, de modo que la renovación carismática está ubicada en las parroquias. Y en cada parroquia hay una comunidad carismática que le sirve y le ayuda al párroco, que están allí para no solamente vender boletas, pero también para ayudarles en la evangelización, en lo que requieran, hacer que surja también la comunidad parroquial, ser un brazo también en la ayuda que el párroco necesita. Y obviamente ya a nivel diocesano, pues también está comprometida dicha comunidad pequeña carismática en la parroquia, que contribuye para seguir trabajando a nivel diocesano. Ahora que estoy en la diócesis de Cali, estoy tratando de que las 4 paredes de una casa de oración salga la RCC hacia afuera, hacia las fronteras, romper fronteras, hacer que de este movimiento también llegue a las parroquias. Y hay algunos padres que nos han abierto las puertas. Ya tenemos asambleas de oraciones y vamos haciendo un trabajo que también va enriqueciendo las comunidades. De hecho, aquí hay un padre, el padre Luis Alonso también, que es de la arquidiócesis de Cali. Allá tenemos la experiencia, nos abrió las puertas y estamos con una asamblea carismática de oración cada 15 días o una vez al mes, pero están pidiendo cada 15 días ahora, ¿vea? Entonces, sabiendo los frutos, que queremos que la renovación salga de ese hermetismo y pueda aprovechar esa gran vertiente de oportunidades a través de esa gracia del Pentecostés. Finalmente, padres, importante también que los laicos que están militando en la renovación carismática deben de ser integrados a los planes pastoral, plan pastoral, integración de los miembros a los programas de formación de la vida diocesana. No basta la formación que se recibe dentro del movimiento, también hay que expandir, y está la vida diocesana. Y por ello vemos a muchos laicos comprometidos en el lectorado, ejerciendo convirtiéndose en la catequesis, por ejemplo, claro, gracias, en ser ministros extraordinarios de la comunión, en visitar a los enfermos. Pueden ahí hacer mucho y usted puede servirse de ellos. ¿Cómo empezar ello en la parroquia? Seminario de Vida del Espíritu es la experiencia fundante de la renovación carismática, la efusión del Espíritu en ese anuncio carismático. Es un seminario de espíritu, un fin de semana solamente. Allí está, se concreta y se trabaja. Y vemos siempre luego de allí que van surgiendo cosas nuevas. Y ahí está la tarea de la misma, desde la renovación, acompañar en su parroquia ese grupo que se está formando y seguir dando pasos firmes. Padre, no tenga temor ni miedo. Abra las puertas a la renovación en su parroquia. Estoy seguro donde hay presencia. Y ahí está, si hay un delegado diocesano, pídale la ayuda a él, se la va a dar. Y abrimos campos, se abre campos para que se irrigue también su parroquia y hay más diócesis, pues se enriquezca. Aprovechar la experiencia pastoral de servidores y involucrar a los servidores en la preparación sacramental. Por ejemplo, en la parroquia también donde estoy en Cali, en tiempo atrás tuvimos la oportunidad, hace unos 2 años, 2 años, al grupo de los jóvenes de confirmación, ya iban a culminar su proceso para recibir la confirmación. ¿Y qué es lo que hicimos en la parroquia? Vamos a que ellos vivan un retiro, un seminario de vida en el Espíritu. Recibieron las 7 conferencias vividas, lo que es el querigma y la efusión del Espíritu. Y ahora estos jóvenes, por gracia de Dios, se nos han comprometido en la parroquia. Y ahí está el grupo. Y están en la liturgia y acolitan y leen y trabajan, sirven, están atentos, están activos. Vemos ahí cómo se puede transformar la parroquia y una parroquia viva bajo este influjo sobrenatural de la acción de Pentecostés. Pudiese hablar muchas cosas más, el tiempo es muy corto, queridos padres. Esto es simplemente algo así muy superficial, pero que quede realmente eso, usted como sacerdote, abrirse a la novedad de Pentecostés, vivirla y mantenerla y conservarla todos los días. Y segundo, que usted puede articular desde su parroquia la RCC, y en su plan pastoral la renovación tiene que tener su fundamento de comunión con la iglesia diocesana. Esta es tarea de los delegados o asesores episcopales que el mismo obispo nombre.
Terminamos aquí, padres. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora pues ya, vendrá un descanso, pero luego vamos a tener unos talleres. El taller creo que lo podemos hacer aquí. Los sacerdotes siervos del Espíritu Santo voy a entregarles 2 preguntitas para que haga un diálogo aquí, un diálogo informal, y que construyamos pensamiento y podamos contar incluso las experiencias de nuestras parroquias, algo que pueda ayudar a clarificar un poco más y a enriquecer entre todos, porque sé que aquí hay algunos que fueron vicarios de pastoral en su diócesis o actualmente están aquí como vicarios de pastoral. También pueden aportar muchísimo a los grupos.